Ahí escuchábamos a Elton John con Sad Songs, Say So Much. Estamos en la Invención del Futuro de día viernes y ya estamos con nuestro invitado de hoy. Él es gerente general del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud. Usted dirá que esto es FONASA. Con todo el respeto a todos los amigos de FONASA, que a lo mejor no se están escuchando. Pero en fin, no parece tan sexy, digamos. Pero yo decía al inicio del programa, y confesaba incluso, que yo como al principio decía, sí, debe ser importante. Pero a medida que uno lee más sobre este tema, no solo parece importante, sino parece urgente y bastante entretenido. Y hay gente muy apasionada trabajando en esto, como Camilo Erazo, el gerente general del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, doctor que nos acompaña hoy día. Muchas gracias, Camilo, por venir. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Hago hincapié en lo de doctor no por el viejo lugar común de que uno le cree más al doctor y que te dicen que antes la gente publicaba doctor vende auto y la gente la compraba porque encontraba que el auto estaba bueno, sino que porque me parece interesante de dónde vienes integrándote a esta área que es parece por lo menos mucho más dependiente de la ingeniería que de la medicina, ¿no? Cuéntame un poco, quiero entender un poco cómo te aproximas tú como doctor a el manejo de grandes datos, de grandes números, y por qué viste que era importante. Bueno, efectivamente, mi formación en el mundo clínico, digamos, a través de ella, me fui dando cuenta que los problemas más importantes, probablemente que afectan a las personas para obtener salud, para mantenerse saludables, no tienen tanto que ver con lo que pasa solamente en la oficina o en la consulta del doctor, sino también lo que pasa durante nuestra vida cotidiana. Siempre me gustó mucho el tema de salud pública y salud de poblaciones. Y incluso después de haber estudiado medicina y haber hecho estudios en psiquiatría y salud mental, me di cuenta que realmente había que ir a buscar las oportunidades para modificar las condiciones en las que las personas se cuidan, obtienen información de salud, pueden acceder a servicios de salud. Pero fue solamente después de haber hecho un máster afuera y haber tenido la oportunidad de conocer lo que estaba pasando en Australia y en India y en China, en países que hoy día son protagonistas en la transformación económica a través de las tecnologías, me di cuenta que era muy importante poder entender esas dinámicas para poder aplicarlas en salud y ver cómo podían ser una fuerza para mejorar la salud de las personas. Ya, y esas dinámicas tienen que ver con recoger datos precisos respecto de la salud de la población y poder hacer que esos datos sean cruzables, ¿no? Que conversen. O sea, por ponerlo en bruto, perdóname, es poder como tomar las carpetas, las fichas médicas de todas partes, pero que algo me ayude a cruzar los datos y no tenga que tener a una persona, digamos, subrayando con un destacador. Bueno, y yo diría que hay dos desafíos ahí en eso que tú acabas de decir. Uno es la información que recogemos en cada encuentro clínico, en cada vez que un doctor o un profesional de la salud atiende a un paciente, o cada vez que un paciente entra en contacto, información más del tipo administrativo, ¿no? Homologar y ponerse de acuerdo en cómo vamos a manejar esa información para que todos entendamos lo mismo es un desafío súper importante. Pero además hoy día tenemos el desafío de cómo aprovechar toda la información que se crea a través de nuestros teléfonos móviles. Cada vez que buscamos información sobre salud o que hacemos compras de productos relacionados a salud, todas esas también son oportunidades para ofrecer alternativas más saludables, si quieres, o menos dañinas. Y luego está todo el tema de cómo analizamos, cómo entendemos la información genética de las personas y cómo poder cruzar, como decías tú, ese tipo de información con todos los otros datos que se generan en los hospitales, los centros de salud, con los datos que cada persona va generando en la medida que va buscando, encontrando, consumiendo, digamos, otros tipos de información. Estamos con Camilo Erazo, gerente general del Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud. Camilo, entiendo que esta misma lógica es lo que da origen a la creación de este centro, ¿no? Y este es un centro bastante particular porque es relativamente nuevo y combina hartas instituciones. Y eso también es un modelo no tan tradicional en nuestra ciencia en general, en nuestra academia tampoco, ¿no? Efectivamente, no es inédito que 5 universidades se pongan de acuerdo y se alineen para poder abordar un desafío tan complejo como este.
y sin duda era algo necesario. ¿Ah? La Universidad de Chile, la Universidad Católica, las universidades de Concepción, de Talca y de Valparaíso se juntan y se ponen de acuerdo para proponerle un proyecto al país que fue finalmente apoyado por Corfo y gracias al cual hoy día podemos estar operando y funcionando, haciendo actividades y haciendo actividades como las que acabamos de tener esta semana, el SenseTech Connect, que es una de las actividades más importantes, pensamos que hay que hacer, es poder traer a Chile las tecnologías, los estándares, las metodologías más novedosas que se están utilizando en otros países para poder resolver este tema de cómo hacer que los datos de salud puedan conversar, ¿no? Hace un par de semanas tuvimos de invitado, de hecho acá entrevistamos a un experto que vino justamente a alguna actividad con ustedes, Fernando Schwartz, que es chileno, trabaja en Estados Unidos y su historia era interesante porque él había trabajado también cruzando datos y generando modelos, usando mucha inteligencia artificial, primero en el mundo del marketing digital, donde esto es lo que venden, digamos, y la subsistencia de ese modelo depende de eso, y ahora se había pasado al ámbito de los sistemas de salud. Y él me decía que la gran complejidad en temas de salud es que a diferencia del marketing digital y las redes sociales que nacieron en este entorno, los sistemas de salud tenían el gran problema que tenían que migrar a este entorno, o sea, tenían que pasar de la ficha hecha a mano, ¿cierto? O del Cardex a un sistema globalizado y que hablara el mismo idioma, ¿no? En eso te quería preguntar, ¿cómo ves la posibilidad o cómo ves la brecha en ese sentido, tanto en nuestra capacidad técnica como país, pero también en nuestra capacidad de cambio cultural en los propios profesionales de la salud que tienen que, no sé, aprender cierta manera de hacer fichas de manera distinta y comprender la importancia de hacerlo, digamos, porque me imagino que con toda razón les puede parecer una lata tremenda después de hacer una atención de salud, que lo que más le importa es atender a la persona, sentarse frente al computador y llenar un formulario tremendo. Bueno, sin duda hay capacidad en nuestro país, y hay mucha capacidad y eso está demostrado porque hay empresas y actores, incluso los propios servicios de salud usan tecnologías para digitalizar sus procesos y tratar de que esto avance. Más bien lo que falta es poder fortalecer, organizar, ponernos de acuerdo en ciertos lineamientos o estándares comunes para que eso avance mucho más rápido. Y efectivamente hay una barrera que es la de vencer esa resistencia cultural que tú mencionabas, pero hoy día en general los médicos y los profesionales de salud entienden que hay un valor en usar sistemas de información en vez del papel, ¿ya? Hay un desafío mayor igual, ¿no? Que es que esa información que los médicos, que los profesionales de salud capturan con mucho cuidado y celo y cuidando al paciente, sea aprovechada para generar mejor información también para el cuidado de ese paciente y para algo que le sirva a los médicos, ¿no? Y eso depende también de que seamos capaces de construir sistemas de información que capturen estos datos con una alta calidad. Y es por eso que hay que construirlos o pensarlos también como una herramienta que les sirva a los clínicos, ¿no? Y no solamente una herramienta para administrar centros de salud o tener más información, ¿no? Y ese es un gran desafío. Hoy día, afortunadamente, vemos que cada vez más las empresas locales, incluso los mismos desarrollos, y esto es algo que está bien establecido en otras industrias, ¿no? Como tener una muy buena usabilidad. Y allí, hoy día también las personas esperamos, ¿no es cierto? Y estamos acostumbrados a usar el teléfono móvil, nuestros computadores para resolver necesidades en todo tipo de cosas cotidianas. Entonces, también creo que eso facilita las cosas en el sentido que entendemos, ¿no? Que es un cambio necesario, ¿no? de poder hacer. Vamos a seguir conversando con el doctor Camilo Erazo, gerente general del Centro Nacional de Sistemas de Salud, el CENS. Escuchamos a Carole King, esta canción se llama So Far Away. Escuchábamos a Carole King con So Far Away. Estamos conversando con el doctor Camilo Erazo, aquí en La Invención del Futuro, gerente general del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, CENS. Camilo, a medida que vamos integrando los datos, y esto pasa no solamente en salud, pasa en cualquier ámbito, ¿cierto? Estamos acostumbrados
y se plantea cada vez con más relevancia la conversación y la preocupación respecto de cuidar esos datos. O sea, no solamente que seamos capaces de recoger los datos, de cruzarlos para hacer sentido de políticas públicas y predicciones y para que todo funcione mejor finalmente, sino también, o sea, y aparejado con eso viene el tema de cómo los cuidamos, de quién tiene acceso a ellos. Cuando a mí me dicen, oye, mira, tú en tu teléfono hoy día puedes tener toda la información de toda tu ficha de salud, de toda tu vida, por ejemplo, yo probablemente voy a decir, primero voy a pensar, qué curioso, voy a revisarlo, pero después voy a preguntarme, ¿quién está viendo esto? ¿Quién puede ver esto? ¿No? ¿Cómo conversan esas dos preocupaciones cuando ustedes están preocupados de la arquitectura de estos datos? Entonces, efectivamente, se considera como algo deseable, ¿no es cierto?, que esa información que se genera, la información médica, llamémosle, ¿no?, de las personas, esté disponible cuando esa persona necesita que, por ejemplo, en una situación de urgencia, esté disponible para su atención. O cuando una persona se tiene que cambiar de una clínica o de un hospital a otro, las personas hoy día tienen la expectativa de que ese otro pudiera recibir esa información. Hoy día eso no ocurre en la forma que desearíamos, por temas técnicos, por temas regulatorios. Pero viendo el vaso medio lleno, lo interesante que está ocurriendo hoy día es la posibilidad de que sean las propias personas las que jueguen un rol más central en eso. Aquí voy. Hoy día, en la medida también que va evolucionando la tecnología y las personas tienen teléfonos, dispositivos móviles sofisticados, podrían llegar a contar con esa información y ellos ser los portadores de la misma y tomar más decisiones sobre quién la accede, ¿no? Uno pensaría que no está tan lejano, digamos, un futuro donde si yo tengo que ir a otro doctor, en vez de que él me pregunte lo mismo, o tenga que preguntarme, o yo llevar mis exámenes en una carpeta, yo pueda tomar mi teléfono, ponerlo ahí en un lector cerca de su computador y que esa información fluya más fácilmente y que él la pueda acceder, usar, ver, ¿no? Ese tipo de cosas, a través de las nuevas tecnologías y a través de los nuevos estándares que aprovechan, ¿no es cierto?, Internet y la web, son escenarios que son difíciles, pero ya no son imposibles de pensar, ¿no? Y eso es lo interesante de estas como nuevas tecnologías que estamos viendo emerger en el mundo. Claro, porque cuando hablamos de la necesidad como de incorporar esto como culturalmente, tanto de parte de los profesionales de salud como de nosotros los pacientes, también, digamos, asoman todas estas dudas, ¿no? Y todas estas desconfianzas. O sea, evidentemente que yo quiero que el médico que me va a tratar tenga mi información de salud, pero no sé si quiero que mi ISAPRE, que siento que me va a castigar por tener una condición X que a lo mejor a ellos les parece relevante y a mí no, ¿cierto? No sé si quiero que la tenga, no sé si quiero que el banco al que le estoy pidiendo el crédito hipotecario tenga acceso a esa información. Y entonces empieza como la necesidad de la conversación pública en torno a los datos, adquiere más relevancia, y cuando hablamos de datos de salud es como los principales datos, ¿no? Tú recién mencionabas el tema genético, ¿no? Que también se ha planteado que va a pasar cuando todos nuestra información ya dada genéticamente, o sea, como adentro nuestro, esté sistematizada y eventualmente disponible, ¿no? Sí, efectivamente, ahí también junto con la emergencia de estas tecnologías aparecen formas como para poder preservar la privacidad, y lo importante es que hoy día los centros de salud o los lugares donde se están digitalizando estén atentos, ¿no es cierto?, a la posibilidad de que se fugue esa información y a la necesidad de cuidarla, ¿no es cierto?, a través de buenas prácticas en el manejo de la información de salud. Yo diría que eso hoy día también es algo... Son problemas nuevos que los centros de salud, hasta que no se empiezan a digitalizar, no habían tenido que enfrentarlos, pero hoy día es muy fácil, ¿no?, que esa información se salga del lugar donde debiera estar protegida. Y el punto que hacía antes es que eso debiera ser el paciente o las personas, el equipo que cuida al paciente, debiera tener un rol en eso y entender qué es lo que pasa con mi información de salud, quién tiene acceso a esto, puedo yo dejar de darle acceso a alguien una vez que ya terminó la necesidad de que esa persona lo tenga. Y eso creo que como mencionaba antes, es algo que va a ser cada vez más posible, y
pienso que las personas también cada vez lo van a exigir, lo van a demandar, ¿no? Que poder tener esa claridad. Claro, requiere que todos aprendamos en torno a este tema, ¿no? Exactamente, sí. Doctor Camilo Erazo, gerente general del Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud, en Salud, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día en la Invención del Futuro. Muchas gracias, Francisco, encantado de participar. Nosotros vamos a ir a una canción y a una pausa, pero antes deja darte un consejo importante. Perfecciona tu conocimiento matriculándote en posgrados Universidad Santo Tomás.